Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con los ejercicios de estructura condicional doble. Aquí tenemos un ejercicio que ya está desarrollado, lo voy a explicar. Y después vamos a desarrollar un ejercicio desde cero. Leamos el texto del ejercicio. ¿Sí? Una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. El precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. El precio será de 43 lempiras por kilómetro para todos aquellos viajes que duren más de 100 kilómetros. El día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a los 1,500. Entonces, ¿cuántas tarifas existen aquí a aplicar para el viaje? ¿Cuántas tarifas se aplican? ¿O se pueden aplicar? Aquí lo que se entiende es que se va a cobrar según la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces nos dan precio por kilómetro. ¿Cuántos precios por kilómetro nos está dando el ejercicio? Dos. No los dice. Ah, léanlo. 100 kilómetros, 100 kilómetros. No, yo digo el precio a aplicar. 50 lempiras y 43 lempiras. Hay dos precios, 50 y 43. Otra pregunta, ¿se aplicarán los dos al mismo tiempo o hay que decidir entre uno y otro? Hay que decidir. Hay que decidir. Hay que discutir. Sí. ¿Y de qué depende que se aplique 50 o que se aplique 43? Los kilómetros recorridos. Los kilómetros. De los kilómetros recorridos. Para que se apliquen los 50 lempiras por kilómetro, ¿cuál es el requisito? Que sea menos de 100. Que sean de 100 kilómetros o menos, o sea que incluye el 100 kilómetros o menos. Bien. Tenemos dos alternativas, aplicar 50 o aplicar 43. Ya vimos que para aplicar 50 es el requisito que el recorrido haya sido de 100 kilómetros o menos. Ya con ese dato nosotros podemos construir la expresión lógica, o sea, ya sabemos que depende. Por ejemplo, si el viaje fue de 100 kilómetros, ¿cuál de las dos tarifas van a aplicar? Para un viaje de 100 kilómetros, ¿qué tarifa aplicarían? 50. Exacto. 50. Para un viaje de 200 kilómetros, ¿qué tarifa aplican? 43. Exacto. 43. Para un viaje de 10 kilómetros,
¿qué tarifa aplican? 10 kilómetros. 50. Exactamente. Entonces ya ven que de qué va a depender si se aplica 50 o 43, de los kilómetros recorridos. Que yo puedo condicionar, aplicar este o aplicar este otro 43 según la condición que se me presenta acá. ¿Bien? Bueno, pero aparte de eso, dice que también hay un descuento. Dice el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a 1.500. Pregunta. Todos los clientes, ¿verdad?, que viajen ese día en estos taxis van a tener el descuento. ¿El No, descuento es para todos? No. ¿Para quién es el descuento? Hay que cumplir un para requisito para obtener el descuento. los Para los que clientes su que precio tienen sea una superior de facturación de 1.500. 1.500. Una facturación superior a 1.500. Entonces, el descuento también está condicionado. No es para todo mundo. Entonces, ahí tenemos dos procesos que están condicionados. El primero es la aplicación de la tarifa, porque hay que decidir si se aplica 50 o 43. Y el otro proceso que está condicionado es el del descuento, porque tenemos que decidir si se otorga descuento o no se otorga. Vamos a ver el análisis. Análisis del problema. Tenemos en la entrada de datos, tenemos la cantidad de kilómetros, o sea, la cantidad de kilómetros que va a durar el viaje y el nombre del cliente. En el proceso, te dijimos que hay dos procesos que están condicionados. Entonces, miren, en el inciso A tenemos un primer proceso, que es para aplicar la tarifa. Y ahí estamos ya planteando que hay que cumplir una condición. Si la cantidad de kilómetros es mayor a 100, entonces el precio por kilómetro es de 43. Pero si la cantidad de kilómetros es 100 o menos, el precio que se va a aplicar es de 50 lempiras. Ese proceso del inciso A lo tenemos condicionado. Ahora miren el proceso que está en el inciso B. Calcular subtotal multiplicando la cantidad de kilómetros por el precio por kilómetro. Lean bien ahí. Miren que ahí no dice que si tal cosa, entonces hacemos esto. Ese proceso no está condicionado. El subtotal me dice que tengo que multiplicar los kilómetros que recorrió por la tarifa. ¿La tarifa de dónde viene? Del inciso A, 43 o 50. O sea, decidir cuál es la tarifa es lo que está condicionado, pero calcular el subtotal no. En el inciso C tenemos lo del descuento. Si el subtotal es mayor a 1.500, conceder un descuento de 10%. Caso contrario, el descuento es 0. Ahí en el inciso C, ese proceso también está condicionado. ¿Ok? Entonces ahí empiezo con la palabra sí, para demostrar que hay que cumplir una condición y de esa forma, ¿okay?, elegir o seleccionar, ¿verdad?, un proceso de otro. Y el último proceso es el del inciso D, calcular el total a pagar, restando al subtotal el descuento calculado. O sea que es una resta, subtotal menos descuento, eso me da cuánto en realidad va a pagar. Fíjense que el proceso del inciso C tampoco está condicionado. ¿Bien? Lo que está condicionado es de cuánto es el descuento, 1.500 o 0. Pero una vez que sepamos ese valor del descuento, simplemente se lo restamos al subtotal para obtener el total a pagar. El total a pagar no está condicionado. Entonces vamos a el algoritmo. Entonces tenemos aquí taxi VIP. Definí una constante y la nombré límite desk, el límite para obtener descuento
1500. En las variables tenemos, permítanme que hay gente entrando. En las variables tenemos kilómetros, cuántos kilómetros recorrió, el precio por kilómetro, va a ser 43 o va a ser 50, pues ahí lo vamos a guardar, el subtotal, el descuento y el total a pagar. Bien, estas de acá son cantidades monetarias definidas como reales y los kilómetros también los definimos como reales porque no va a ser pues obligatorio que recorra una cantidad exacta de kilómetros. Después en la siguiente línea tenemos el nombre del cliente y lo definimos como una cadena de caracteres. Ahí está la definición de variables. Ahora, inicio de las instrucciones del algoritmo y empezamos con nuestra entrada de datos. Bien, aquí hay dos datos a los cuales hay que dar entrada, la cantidad de kilómetros y el nombre del cliente. Así que primero escribimos un rótulo. ¿Cuál es el nombre del cliente? Y leemos ese dato en la variable que definimos para nombre del cliente. Escribimos otro rótulo. ¿Cuál fue la distancia en kilómetros del viaje? Y leemos ese dato en la variable kilómetros. Ya completamos la entrada que planteamos en el análisis. Ahora nos vamos con el proceso. ¿Qué tenemos en el inciso A? Miren, estamos condicionando aplicar 43 o aplicar 50. O sea, tenemos dos alternativas. ¿Cuál de las dos se va a elegir? Pues tenemos que utilizar la condicional doble. ¿Qué expresión lógica vamos a colocar en la condicional doble? Kilómetros mayor a 100. ¿Por qué elegimos esa? Aquí planteamos una. Te solo basta preguntar una vez, porque ya sabemos que esa pregunta tiene dos posibles respuestas, o la cumple o no la cumple. Bien, entonces yo opté por esta, mayor a 100, pero también puedo optar por la otra situación y haber preguntado si kilómetros es menor o igual a 100. Entonces, para esa pregunta yo también iba a tener una parte verdadera o una parte falsa, ¿verdad? Entonces pude optar por esta o por este dato y con cualquiera de los dos construir mi expresión lógica para mi condicional. Opté por la primera. Aquí está. Si kilómetros mayor a 100, entonces, ¿qué pasa si esto es cierto? Si los kilómetros son mayor a 100. Son 105, son 200, son 500. ¿Qué tarifa vamos a aplicar? Dijimos que los 43 lempiras. Ese dato lo guardamos en precio KM. Ahora, si esta expresión se evalúa como falsa, por ejemplo, el viaje fue de 50 kilómetros, de 45, de 80 kilómetros, eso hace que esta expresión sea falsa. Nos vamos a ir a la parte del si no. Y ahí vamos a plantear que la variable precio kilómetro en ese caso va a tener un valor de 50 lempiras. Recuerden, se selecciona o se elige este o este. Es uno o el otro, nunca los dos al mismo tiempo. Entonces miren, lo que planteé en el inciso A de mi proceso, que era la aplicación de la tarifa, ya lo realicé, el inciso A. Dijimos que el siguiente proceso, el inciso B, no está condicionado. Por lo tanto, aquí cerramos la estructura condicional. Vamos con lo que está planteado en el inciso B del proceso. El subtotal. El subtotal es igual a precio kilómetro por kilómetros. Ya sabemos que esta variable precio kilómetro va a tener ya sea el valor de 43 o el valor de 50. Todo va a depender
de cómo se evaluó esta condición. Entonces, 43 o 50 siempre lo voy a multiplicar por los kilómetros recorridos. Después, veamos el inciso C del proceso. Este también está condicionado porque es lo que se refiere al descuento. Y ahí yo tengo dos situaciones. Ok, ¿va a tener el 10% de descuento o no va a tener nada de descuento? Les tengo que preguntar. Si subtotal mayor a 1500, ¿de dónde saqué yo esa pregunta? Subtotal mayor a 1500. Bueno, aquí está. Aquí lo planteé. Si el subtotal es mayor a 1500. Eso fue lo que utilicé para la expresión lógica. También pude haber preguntado si subtotal es menor o igual a 1500. ¿No? Entonces siempre hay otra forma de plantear la misma situación. Aquí lo planteé para que sea verdadero, para poder obtener el 10% de descuento. Pero díganme ustedes, si la pregunta hubiera sido si el subtotal es menor o igual a 1500, ¿qué hubiera pasado en la parte verdadera de esa condición? Que no tendría descuento. Bueno, si esto se cumple, calculamos el descuento. El descuento es igual al subtotal por 10%. Si esta condición no se cumple, nos vamos a la parte del si no. Y en ese caso, el descuento es de 0. ¿Ok? Ahí está el cálculo del descuento que equivale al inciso C. Me queda el inciso D y tal como lo planteamos, el cálculo del total a pagar no está condicionado. Así que cierro la decisión. Porque la siguiente instrucción no está condicionada. Aquí tenemos total a pagar es igual a subtotal menos descuento. Y con eso finalizo todo el proceso. Así que tendría que hacer la salida de datos. Nombre del cliente, kilómetros recorridos y total a pagar. Aquí está el cliente y imprimo el contenido de la variable, nombre cliente. Alquilo el automóvil por, quiero que diga por 100 kilómetros, por 500 kilómetros. Entonces imprime el contenido de la variable kilómetros por 100 kilómetros, por ejemplo. El total a pagar es de... y se imprime el contenido de la variable total pagar. Revisen, por favor. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una, licenciada. Dígame. Con respecto a la posición del precio por kilómetros, no importa si yo pongo kilómetros por precio. No, porque es una multiplicación.
¿Sabe que en la multiplicación el orden de los operandos no influye en el resultado? Ok. Habla de amigo eso. Bien. ¿Alguien más? Ok. Permítanme que quiero enseñarles a hacer algo que se conoce como prueba de escritorio. Pero necesito una hoja electrónica para trabajar. Vamos a abrir una hoja electrónica. Esto de la prueba de escritorio es una forma que tenemos de cómo comprobar que la lógica de nuestro algoritmo, y también sirve para lenguajes de programación, es correcta. Necesito las dos pantallas, la hoja y el pseudocódigo. Entonces, lo que hacemos es a las variables que están definidas como variables de entrada, les asignamos valores, siempre y cuando estén acorde con el tipo de dato. Y después de asignarle valores a esas variables de entrada, vamos nosotros línea por línea de código viendo cómo se comporta cada instrucción de nuestro pseudocódigo. Ahora, ahí tenemos las dos pantallas. Así que en cada columna voy a colocar el nombre de una variable. Tengo primero, voy a empezar con las que están planteadas en la entrada de datos, que es nombre CTE, el nombre del cliente, tengo kilómetros. Después voy con las que están planteadas en el proceso, que son precio KM. Tengo subtotal. Tengo descuento. Y tengo total pagar. Y tengo una constante que es, y que fíjense que si ustedes revisan el código no se utilizó. No utilicé la constante. Entonces, como les decía, en cada columna voy a poner una variable iniciando con las variables de entrada y voy a asignar valores. O sea, voy a ir interpretando línea por línea de código. Empiezo aquí, inicio. Entonces, bueno, esta es una salida pantalla, así que no la voy a colocar acá. Pero esta sí. Leer nombre del cliente, leer la variable nombre CTE. Supongamos que este cliente se llama Juan. Después tengo otra entrada de datos y es leer kilómetros. Entonces, el viaje que hizo Juan, ¿de cuántos kilómetros fue? Supongamos que fue de 34 kilómetros. Esos dos datos los ingresa el usuario. Entonces, ahora voy con el proceso. La siguiente línea es una condicional. Dice, si kilómetros es mayor a 100, fíjense, me voy a ir a mi prueba de escritorio y voy a revisar de cuánto es el valor de kilómetros. El valor actual es de 34. Entonces, prácticamente estoy diciendo, ¿cuál es el contenido de la variable de kilómetros? 34. Estoy preguntando, ¿es 34 mayor a 100? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿A Falso. dónde me voy a ir? Me voy a ir a la parte del si no. Como es falso, esto ni lo toco. Estoy aquí.
Me voy de un solo a si no. ¿Y qué hay en el si no? Me dice el precio kilómetro es de 50. Entonces a la variable precio kilómetro le asignamos un valor de 50. Fin de la condicional. Siguiente instrucción, el cálculo del subtotal. ¿Qué me dice? Voy a poner aquí la operación. Que es precio kilómetro, que es 34. ¿Verdad? ¿Por qué 34? Porque ahorita el contenido de la variable, 50. Precio kilómetro 50. ¿Por qué? Porque el contenido de la variable precio kilómetro ahorita, su valor actual es de 50. ¿Por cuál? Por kilómetros. ¿Cuál es el valor de la variable kilómetros? 34. ¿Cuánto es esto? 50 por 34, 50 por 3, 150. A ver, ¿cuánto es? Entonces esto me da... 1700. Sí. Ya. Bien, entonces, ¿cuál es el valor ahorita de la variable subtotal? 1700. Acabo de hacer esta línea de código, esta. Voy con la siguiente línea de código y me encuentro otra condicional. Les pregunta, si subtotal es mayor a 1500, ¿de cuánto es el subtotal? 1700, ese es su valor actual. Entonces la pregunta es, ¿1700 es mayor a 1500? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿A dónde voy a ir? Tengo dos caminos, el entonces y el si no. ¿Cuál se selecciona? El entonces. El entonces. Entonces. Entonces, hago esta. Entonces me dice el descuento, o sea, la variable descuento va a ser igual, aquí está, la variable descuento va a ser igual a subtotal. ¿Cuál es el valor de subtotal? 1700. 1700 por, ahí dice punto 10, entonces por 0.10. ¿Cuánto me da esto? 170. Pues ahorita la variable descuento tiene un valor de 170. ¿Sí? Ya hice la parte verdadera. Recuerden, yo no puedo hacer las dos al mismo tiempo. Entonces, como ya ejecuté la parte verdadera, me voy de un solo a fin sí. Y salgo de la estructura condicional. La siguiente instrucción, total a pagar, ¿verdad? Queda fuera de condición. ¿De cuánto es el total a pagar? Pues ahí me dice, el total a pagar es igual al subtotal. El valor de subtotal es 1700. 1700 menos el descuento. ¿Cuál es el valor de la variable descuento? 170. Esto es igual a 1530. 1530. Ese es el valor de total a pagar. Y lo que tengo después es la salida de datos. ¿Qué va a aparecer en pantalla? Va a aparecer. Lo que está en morado son rótulos. Se imprimen tal como están. El cliente, pero esta que es una variable, se va a imprimir el contenido de la variable. Entonces, el cliente, Juan, alquiló el automóvil por, ¿cuál es el contenido de kilómetros? Entonces, 34. Exacto, alquiló el automóvil por 34 kilómetros. El total a pagar es de, ¿cuál es el contenido? 1530. Exacto, es de 1530. ¿Bien? Entonces ahí está la prueba de escritorio que realicé. Entonces vamos a hacerla ahora con otros valores. ¿Captaron lo que hicimos? Sí. L. Sí.
Ahora, tengan en cuenta también el concepto de variable, que yo solo puedo tener guardado ahí un dato a la vez. Si quiero guardar otro dato, el que está desaparece. Así que vamos a volver a ejecutar este algoritmo, pero vamos a poner otros datos. Nuevamente, vamos con la lectura. Otro cliente. Como esta es una variable sencilla, básica, no puede almacenar dos nombres al mismo tiempo. Entonces, el contenido que tenía va a desaparecer y en su lugar se reemplaza por el contenido nuevo. Digamos que ahora el cliente se llama Armando. Entonces aquí está el nombre cliente. Entonces, ¿cuántos kilómetros fue el viaje? Te voy a leer kilómetros. Nuevamente, el contenido anterior se borra y ahora esta persona viajó 145 kilómetros. Ahí está la lectura, ya la completé. Ahora voy a evaluar la condicional. ¿De cuántos son los kilómetros ahorita? 145. Exacto. Entonces la pregunta ahora la planteo con el nuevo valor de esa variable kilómetros, que es 145. 145 es mayor a 100, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué parte de la condicional yo voy a ejecutar? El entonces. El entonces. Ahora el precio del kilómetro va a ser 43. Entonces este contenido se elimina y en su lugar queda 43. ¿Bien? Entonces ya hice esta parte, la verdadera, me voy al fin sí. Siguiente proceso es el de subtotal. Nuevo valor para la variable subtotal. Precio kilómetro, ahorita el precio kilómetro es de 43. Por kilómetros. El contenido de la variable kilómetros ahorita es de 145. 145. Esto me da, veamos. 6.235. Ok. 6.235. Ese es el nuevo valor de la variable subtotal. 6.235. Vamos con el siguiente proceso, que sería esta condicional. ¿De subtotal es mayor a 1.500? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Qué ejecutamos? El entonces. El entonces. Entonces el descuento, su nuevo valor, va a ser igual a subtotal, que es 6.235 por 0.10, lo cual me da 623.5. Entonces, como se ejecutó esta línea, a la parte verdadera de la condición, ahora me voy a fin sí. Siguiente línea de código, total a pagar. ¿A qué es igual total a pagar? Subtotal menos descuento. Ahorita el subtotal es 6.235 y el descuento 623 menos 5. Entonces vamos a restar esas dos cantidades. Menos 623.5. ¿A qué es igual eso? 5.600, permítame, 5.611.5. 5.611.5. ¿Qué pasó con el contenido anterior? Se pierde. Así que ahorita total a pagar tiene un valor de 5.611.5. Bueno, finalizamos el proceso, damos salida de datos. El cliente, Armando, alquiló el automóvil por 145 kilómetros. El total a pagar es de 5.611.5. ¿Ok? ¿Qué pasaría si esta condición es falsa? Si hubiera un caso en que esta condición es falsa. Bueno, digamos que hubiera alguien que solo recurrió
Algo que la haga falsa, 10 kilómetros. ¿Bien? ¿Qué valor le asignarían 43 o 50 a un viaje de 10 kilómetros? 50. 50. ¿De cuánto sería el subtotal? Esta instrucción de acá, ¿qué resultado me daría para subtotal? Es la multiplicación de precio kilómetro. 500. Exacto, 500. Sería 500. ¿Cómo evaluaríamos esto del descuento? Miremos. Si subtotal mayor a 1500, ahorita lo tenemos en 500. ¿Esta expresión es verdadera o falsa? Falsa. 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 Dejaríamos la parte del si no y el descuento quedaría en 0. 0. Ok, salimos de la condicional y determinamos el total a pagar, que sería subtotal menos descuento, o sea, 500 menos 0, 500. 500. ¿A qué me funciona? Para ambos casos. Es lo que yo tengo que probar. Para eso sirve la prueba de escritorio. Tengo que ir probando distintos valores y si yo tengo condicionales, entonces procurar probar tanto la parte verdadera como la parte falsa de esas condicionales para ver si la lógica de mi pseudocódigo está correcta. Eso es una prueba de escritorio. ¿Tienen consultas? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. Vamos a buscar el otro ejercicio. Leámoslo. Dice, una tienda por departamentos vende 2 tipos de mesa. Queda menos de 1 minuto. Salgamos y volvemos a entrar.